y cumpliendo cada uno de ellos, vimos después el saneamiento y evicción, vimos los vicios reivindicatorios. Es que eso no lo podemos mencionar. Reivindicatorio. Vamos a ver cuáles las obligaciones del vendedor. Ahora vamos a ver las obligaciones del comprador. Como primera instancia, el artículo 2660 menciona cuál va a ser la obligación principal: pagar el precio de lo que se ha convenido. O sea, si yo voy a hacer algo, yo voy a pagar por lo que estoy contratando, ¿no? O por lo que contrato. El 2661 dice que deberá pagarse en la fecha, el lugar y establecido de acuerdo ¿en dónde? En el contrato de compra-venta que inicialmente pusieron Evelyn, Néstor y María. En el 2662 dice que una vez que estuviera constituido en mora y que el comprador no pagó en fecha, tiempo, lugar y espacio, el vendedor tendrá el derecho de exigir el precio o la resolución de la venta con el resarcimiento de perjuicios. ¿Por qué? Porque si yo te vendí algo a vos y no me pagás, a mí me causa perjuicio, porque yo puedo haber vendido ese bien a alguien más, pero te lo vendí a vos. Yo pienso, o me corrijo, profesor, si voy a estar un poquito mal, que aquí, por ejemplo, cuando se hacen los contratos de promesa de venta, dan un tiempo prudencial para que se lleve a cabo la venta definitiva del bien o del inmueble. Y siempre en los contratos de promesa de venta se pone una cláusula que dice, siempre alguien habla de un anticipo del 10% sobre el precio inicial de la compra, o el 5%, y que si no cumple en un plazo establecido o lo que se dice en la promesa, no se regrese ese dinero. Pero esa es promesa, aquí no estamos con promesa. Exacto. Pero en este caso, y aquí abajo, el 2663 me lo concatena o me lo une y me dice que la cláusula de no transferirse el dominio, o si no en virtud del pago del precio, es decir, no me estás pagando, no te transfiero el dominio de lo que me estás comprando. No produce otro efecto que la demanda alternativa enunciada en el artículo precedente. A ver, en pero este si caso, yo le estoy comprando algo, ¿cómo no me da el dominio? es que eso Pero es lo estoy que. comprando. Pero habla de un pago pendiente. Esas son las ventas a plazo, Ok. La promesa. que es diferente a A una promesa de venta. A ver, yo le digo a usted, mire, yo le voy a comprar su carro, pues se lo voy a pagar en 3 meses. Está bien. Hagamos la escritura de compra-venta. Es que son Y dice porque que, hacemos- lo voy a pagar en 3 meses. ¿Qué pasa si le pago solo 2 meses? puedo solicitar la- Hay rescisión o resiliación de ese contrato. Y yo no voy a hacer el dominio, yo porque me lo van a quitar. ¿Por qué? Porque no se cumplió con todo lo con todo lo establecido. establecido en el contrato. Bueno, entonces dice, pagando al comprador el precio que sufrirá en todo caso la enajenación que hubiera hecho del bien y los derechos que le hubiera constituido sobre él, el tiempo intermedio. Que imagino que este es el tiempo intermedio al que se refiere, que tú voy a pagar en 3 plazos, en 3 meses. Correcto. Profe, bueno, no lo voy a leer aquí. Lo que yo entendí es algo similar a lo que dijo Leliet, ¿verdad? Yo le había entendido también, o daba sobre entender a veces, que es como las promesas de venta. Pero usted hablaba del contrato de compraventa, que al igual se paga en plazo, pero siempre se pone como compraventa. No sé si se puede, si podrá entrar acá lo que hace el programa de Mar Martínez. ¿Verdad? Obviamente el acreedor, que son ellos, ¿verdad?, está en obligación de entregar la vivienda cuando llega a un término, cuando cumple con un monto específico de la prima. Si yo no cumplo, obviamente, entonces se termina el contrato. Ahora, cuando sucede esto, cuando yo ya no quiero seguir con esto, el contrato inicial que hace el programa, doy esto como ejemplo porque lo pasé, es que si yo no cumplo como comprador, ¿verdad? Entonces a mí no se me entrega el 100% del dinero que yo di, sino que entonces yo acepto que solo me van a entregar el 50% del monto total. Esas son cláusulas penales. Recuerda cuando miramos las obligaciones. Sí. Miramos obligaciones con cláusulas penales. Y ese es un castigo, pues. Un castigo para el que incumple un contrato. Sí, el otro ejemplo que puedo dar es que, bueno, hace años nosotros estábamos haciendo una compra-venta, también a plazo, de una casa.
Entonces se dio lo que mencionaban anteriormente los grupos. La señora no tenía un vicio oculto, se puede decir, que estaba como en litigio esa propiedad. Entonces, doy ejemplo de eso también, ¿verdad? De ese tema. Entonces lo que hicimos nosotros fue exigirle que nos devolviera el dinero. Ese que es un nosotros vicio habíamos oculto, dado. miren. Derecho de propiedad, que nosotros lo miramos en Derecho Civil 2, creo que fue, establece de que una propiedad que esté en litigio no puede ser objeto de transmisión de dominio, porque no se sabe de quién es el dominio al final. Entonces, si usted me vende algo, que la propiedad esté en litigio y yo no me doy cuenta ni nada de eso, ese es un vicio oculto. Un vicio oculto que prácticamente pasa a ser como dolo, porque tal vez habría que ver ¿cómo se llama? La posición del vendedor, porque a veces, miren, ¿qué me ha pasado? A mí me ha tocado el caso de que una persona compra una propiedad y a los 2 meses ya se la vende a otro, pero el que la vendió ni cuenta se da porque nunca la tuvo, solo tuvo la escritura en su mano y se la vende al otro, y aquel otro entonces ya va a ir a construir y se da cuenta que hay un litigio. Entonces el que se la vendió a él, se la vendió de buena fe, no sabía que estaba ese litigio, porque cuando la compró tampoco se dio cuenta. Entonces eso puede ser un vicio oculto. Pero ¿qué pasa si el que se la vende sabe que hay un litigio y se la vende para deshacerse de eso? No, ya es un dolo ahí. Es un dolo. Y hay que saber distinguir cuándo es un vicio y cuándo es un dolo. Sí, por la mala intención. Un vicio es cuando ninguna de las dos partes sabe cómo está la situación. Yo le vendo un carro a usted y para mí está bien. Yo no soy mecánico. Yo se lo vendo a usted y le digo, mira, el carro está bueno. Y se la dañó a los 2 meses o al mes. ¿Qué significa? Que haya vicio oculto. Pero si yo lo voy a vender porque ya sé que me va a dar el traste ya la otra semana, ya eso es dolo, porque lo estoy haciendo a propósito. Bueno, eso fue lo que entendí. Okay. Yo no tengo ejemplo, yo sé que ese no era mi tema, el último ejemplo, pero... No, está bien, está bien. Bueno, volviendo al artículo 2667, es lo mismo que dijo la compañera Lilier y la compañera Amari. Esto a mí me da a entender todos estos artículos y los artículos anteriores, que si no cumplimos con las obligaciones, el comprador, si nosotros no cumplimos como comprador las obligaciones, el vendedor está en toda su obligación de entablar una demanda para quitar las propiedades, ya sea un carro, una moto, una casa, etc. Eso era todo relacionado con todo. Ok, muy bien, excelente. Recuerden para el próximo encuentro, prepárense